Relación sobre la deserción académica e información de ayudas en estudiantes de Ingeniería Electrónica en la UPTC de Tunja. Muy buen día, mi nombre es John Alexander Callejas Ochoa, estudiante de pregrado de Ingeniería Electrónica en la UPTC. Y mi nombre es Edgar Rolando Vitama, también estudiante de Ingeniería Electrónica de pregrado en la UPTC de Tunja. A continuación vamos a presentar la agenda para sustentar nuestro artículo. Primero que todo vamos a hablar de una introducción, qué es la deserción académica universitaria y cuál es la problemática que queremos solucionar a partir de nuestra investigación. Seguidamente vamos a hablar del lugar de estudio o en qué área desarrollamos nuestra investigación y por qué afecta tanto a la ingeniería electrónica. La metodología que empleamos para la investigación fue a partir de una encuesta tipo Likert que más adelante detallaremos. A partir de los resultados que nos dé esta encuesta vamos a hacer un respectivo análisis de resultados y las respectivas conclusiones a partir de los resultados que nos entreguen las encuestas. Como tal, la deserción estudiantil es uno de los problemas que aborda la mayoría de las instituciones de educación superior, según la UNESCO. ¿Qué es la deserción académica? La deserción académica es el proceso en el cual un estudiante de manera forzosa o voluntaria abandona sus estudios. ¿Cuál es el problema que queremos plantear con nuestra investigación? Como tal, queremos analizar el porqué la deserción académica en nuestra área de estudio, es decir, la ingeniería electrónica, como ya habíamos mencionado. Queremos analizar todos los factores que implica la deserción académica, que como se sabe es un tema que es muy general. Podemos referirnos a factores económicos, psicológicos, sociales, culturales, entre otros. El lugar de estudio. El lugar de estudio que vamos a plantear para este trabajo es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialmente a los estudiantes de la sede de Tunja de la Ingeniería Electrónica. ¿Por qué afecta tanto a la ingeniería electrónica? Principalmente este va a ser nuestro tema en el cual estamos basando nuestra investigación y vamos a descubrir qué factor estaría afectando para llegar a eso. Qué motivos o qué circunstancias llevan al estudiante a desertar. La comunicación con la población a evaluar, vamos a tener en cuenta la plataforma Google Forms para realizar el cuestionario, el cual consta con 12 preguntas, y el método de divulgación de esta encuesta va a ser la plataforma de mensajería WhatsApp. Bueno, para la metodología se trabajó con una muestra no probabilística por medio de, como ya está mencionando, una encuesta de 12 preguntas, las cuales corresponden a preguntas de opinión personal, por lo que se contó con la total sinceridad de la población de entrevistada. Bueno, esta muestra estuvo compuesta principalmente por 33 estudiantes, de los cuales se les aplicó una pregunta piloto, la cual era y tenía que responderla con un sí o no. Decía que si la persona estaba alguna vez en estado de deserción académica. Si contestaba sí, seguía con la encuesta. Si contestaba no, hasta ahí parábamos datos y no seguía contando. Bueno, para los instrumentos empleados nos basamos con varios autores, los cuales están Tinto y Elizabeth Flores, y en los cuales mencionan una encuesta tipo Likert, de las cuales nosotros creamos y con ayuda de un profesional evaluamos las preguntas en 12 que fueron en esta vez. Bueno, ¿en qué aspectos o ítems estamos realizando en esta encuesta? Sería por falla institucional, falla por el cuerpo docente, falla personal y una falla social. Siguiente, por favor. Con respecto al análisis de resultados, al haber enviado las encuestas por la plataforma de WhatsApp, en el transcurso de semana y media realizamos la respectiva retroalimentación de los datos mediante la herramienta Google Formularios. Como se observa en pantalla, a partir de la pregunta piloto o la pregunta principal obtuvimos el siguiente porcentaje. Observamos que el total de encuestas respondidas fue de 33 personas, como ya se había mencionado, y observamos que un 60.6% respondieron que sí, por lo cual le pudieron desarrollar la encuesta totalidad, frente a un 39.4% que no, lo cual fueron encuestas desechadas. Con estos datos entonces ya conocemos nuestra muestra final o nuestra población final, y a partir del programa SPSS, que es un programa para análisis estadístico,
Lo que hicimos fue hacerle dos pruebas con el fin de validar si a nuestros datos, los cuales obtuvimos por las encuestas, les podemos hacer un respectivo análisis factorial. Dichas pruebas que se le hacen es la medida de Kaiser-Meyer-Olkin o test MKO y la prueba de esfericidad de Barley. En pantalla se observa en la tabla que la medida Kaiser-Meyer-Olkin nos dio un valor de 0.548. En este caso, para este test, entre más se aproxime al 1, quiere decir que la prueba es más fiable para hacerle el respectivo análisis. En este caso, como mencioné, nos da 0.548, lo cual es aceptable. Y con respecto a la prueba de esfericidad de Bartlett, nos dio un valor de aproximadamente 0, lo cual para este caso es muy bueno, ya que la prueba de esfericidad de Bartlett, entre más se aproxima al 0, será más viable el análisis factorial a realizar. Bueno, para continuar el análisis de resultados, la siguiente es una tabla de la varianza que nos entregó el programa SPSS, de las cuales nos indican las 12 preguntas del cuestionario. En la tabla componente están las 12 preguntas y en el lado derecho están ya como los valores que nos está dando la varianza. Podemos observar con esta tabla que las 4 primeras tienen valores mayores a 1. Estas nos van a ayudar a explicar el procedimiento de dónde se extrae la validez de la varianza, que en este caso sería el 77.05%, y lo podemos observar al lado derecho en la columna que dice porcentaje acumulado. Aquí podemos observar una tabla de las preguntas de encuesta con sus respectivos ítems y nosotros las subdividimos en 4 categorías que serían: la pregunta 1, 6, 7 y 9 son falla institucional, las preguntas 3 y 12 son las fallas por docente, las 5, la 10 y la 11 falla personal y la 2, la 4 y la 8 falla de comunicación. Siguiente. Con respecto a las tablas de frecuencia, podemos concluir que el componente afectaría es el de falla de comunicación social, ya que, como podemos observar en la tabla de frecuencia número 4, en la cual la pregunta es: ¿sus compañeros de estudio lo guían o informaron sobre posibles soluciones que brinda la universidad? Podemos mirar que el 30%, la mayoría de las personas dicen que es a veces, y el otro 30% pocas veces. Esto nos indica que faltaría como espacios donde haya más convivencia para unificar los lazos de amistad entre las personas y se vuelvan más sociales. Bueno, y en la tabla de frecuencia número 8 podemos observar la pregunta que es: cuando sus amigos o conocidos se encuentran en un riesgo de deserción académica, ¿suelen buscar ayudas? Aquí podemos ver que el 60% corresponde a la mayoría de las veces. Al realizar todo el análisis estadístico y observar que respecto a la opinión personal de los estudiantes se observa que la falla por comunicación social es el punto principal, nos permite tener las siguientes consideraciones. Pero antes de mencionarlas hay que recalcar que al ser opiniones personales como tal no podríamos dar sugerencias para especificar que sean totalmente, digamos, verídicas o que se tienen que aplicar. La finalidad de esta investigación es dar nuestra opinión personal con base a las opiniones personales que reunimos a través de las encuestas. Diciendo esto, entonces tenemos los siguientes aspectos. Primero que todo, los estudiantes de ingeniería electrónica, observando los datos, se observa que aproximadamente un 60% son conscientes de que la universidad brinda ayudas para estudiantes que se encuentran en este estado de deserción. De igual manera, también es necesario recalcar que el cuerpo docente también necesita más compromiso, no solamente con la formación académica de los estudiantes, sino también con la formación integral de los mismos. Por último, es necesario aclarar que la población que se encuestó fue mínima. Como se observó, se respondieron apenas 33 encuestas. Y la población estudiantil con respecto al área de ingeniería electrónica es bastante grande, por lo que no podemos afirmar por totalidad que la falla que se encontró a partir de los datos que analizamos es la verdadera, independientemente de que sean opiniones personales, como ya lo habíamos mencionado. Aún así, es un buen punto de partida para observar en el punto de vista de los estudiantes cuáles son las falencias o los problemas que presenta la universidad. Aquí puede encontrar el correo electrónico o un número de teléfono, los cuales podrá escribirnos por si tiene alguna pregunta respecto a nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias.